Pues estoy muy contento, Shukra, muy contento. Pues yo también, mi amigo, qué interesante saber que haces estas cosas y Sí, poder participar. sí. Antes que nada, antes de que hablemos de qué es la meditación y qué son los ichayas y todo esto, me encantaría, Shukra, que nos compartieras tu experiencia del por qué elegiste aprender a meditar. Pues bueno, eh, te voy a hacer la versión corta. Sí, acuérdate que es de una hora, entonces tenemos Sí, una hora nada más. y en ningún momento me dijiste, ya empecé a grabar. Yo estoy a cargo de la tecnología, don't worry. Eh, pues en realidad estuve en mucha búsqueda desde muy jovencito. Bueno, jovencito para mí son 16, 17 años, ¿no? En media carrera de la universidad me di cuenta que había algo que todavía no había conquistado. Tenía excelentes promedios en la universidad, me gradué como técnico químico con honores y demás, mas sin embargo me sentía vacío y había una parte de mí que sabía que no la había conquistado y no tenía que ver con mi mente, ¿no? Porque en realidad tenía internamente mucho sufrimiento, mucha autoviolencia todavía. Entonces empecé la búsqueda, probé muchísimas cosas para encontrar lo que yo llamaba un poquito de paz. Y, y esa búsqueda de poquito de paz, pues me llevaba a encontrar un poquito de paz. Sí, probé muchas cosas, muchas cosas, y todo eso me sirvió y me mantuvo en el camino con mucha esperanza de en algún momento encontrar algo que me diera mayor certeza, ¿no? Entonces, un día un amigo me invitó a una meditación, a ver una clase de artes marciales, pues yo quería empezar a practicar artes marciales por eso que hablan en las artes marciales de camino interior, ¿no? Y que el enemigo está dentro, y esa filosofía de no mente que habla el camino del arte marcial. Y fui a ver la clase me encantó, pero lo mejor vino al final, porque al final él los hizo acostar a todos y les hizo una meditación, una especie de meditación guiada. Y yo la hice, yo estaba sentadito en la silla mirando la clase, presenciando la clase, y la empiezo a hacer y cuando cierro mis ojos y empiezo a seguir las instrucciones, empecé a experimentar una paz extraordinaria, algo que realmente con lo que no estaba muy familiarizado y que estaba buscando. Y se me hizo muy simple. Entonces, después de eso, por supuesto, empecé a hacer artes marciales y con el premio final o la cereza al final de la clase de poder encontrar esa gotita de paz que estaba buscando, y al poco tiempo él me invitó a una meditación, que es la que practico actualmente y la cual para mí en este momento es mi camino. Versión corta, te tardaste 3 minutos. Ah, pues ves. Prometo y cumplo. Chido. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué es la meditación para ti? Ah, qué bueno que aclaras que es para mí, porque, porque como hay mucha información acerca de esta palabra, cada quien tiene una experiencia diferente, ¿no? Entonces yo solo puedo hablar de lo que vivo y esa es mi verdad, entonces es verdad para mí. Y cada quien tiene su experiencia directa de eso. Eh, la palabra meditación en sí, donde sea que voy y empezamos una entrevista con esta palabra, lo que me gusta aclarar es que la meditación no es o no tiene nada que ver con la religión. Ya. Hay mucha gente que vincula la meditación con la religión y en realidad son cosas completamente diferentes. La meditación no se contrapone a nada de lo que tú creas o ninguna religión que tú profeses. De hecho, suma a tu experiencia interna en esa tradición en la que estás. Porque la meditación en sí no te enseña un sistema de creencias. La meditación en sí te ayuda a ir más allá de tus creencias limitantes, ¿sí? Entonces, la meditación está libre de cualquier connotación religiosa o de dogma o de creencia. La meditación también
está muy relacionada con actividades que tienen que ver con el cuerpo, con la alimentación y demás. Y ese tipo de actividades sí ayudan y realmente apoyan mucho el sistema nervioso para que la mente pueda estar más clara, más despierta, más alerta, pero también directamente con la meditación. No tienen que ver con la meditación a como yo experimento la meditación. Para mí la meditación es un estado natural, es el estado natural del ser. Cada vez que Ok. le veo a un bebé a los ojos, el bebé me enseña cómo meditar. ¿Sí? Es increíble porque a todos mis sobrinos y a todos mis amiguitos bebés Ujú, que llegan a mi vida, los agarro y lo primero que hago es los miro a los ojos. No sé si ujú. tú has visto los ojos de un bebé alguna vez, Sí, 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 los he visto. ¿sí? Y cuando lo ves, puedes notar esta cualidad de contemplación, de alerta, de Ujú. presente. Sí, sí, sí. Incluso me encanta que fijan la mirada. Todavía no hay un programa que les dice que hay que voltear hacia un lado porque fijar la mirada es, podríamos decir, socialmente incorrecto. Para el contrario, un niño cuando se me queda viendo fijo a los ojos y yo sostengo la mirada, a veces me quedo minutos viéndolo y eso me parece extraordinario. Ujú. Sí, pues los niños son un ejemplo perfecto de meditación, de lo que es la meditación, pero ellos no lo saben, ¿sí? Porque como nacieron así, no conocen algo diferente. Afortunadamente nosotros como adultos, en algún momento de nuestra vida, vivimos un contraste un poquito distinto, una experiencia distinta a esta con la que nacimos, a ese estado contemplativo, relajado, alerta, presente. Y empezamos a vivir una vida un poquito diferente, ya no tan presente, sino ya más en el pasado y en el futuro, empezándonos a relacionar con los pensamientos en nuestra mente. Una de las características que me encanta haber descubierto de la conciencia es que la conciencia en sí tiene la habilidad de reconocerse a sí misma y también tiene la habilidad de identificarse con cualquier cosa. Ujú, ¿Sí? La conciencia, su estado más puro, es un eterno alerta, silencioso, quieto. Por eso muchas tradiciones lo llaman el, el silencioso, ¿sí? ujú, O la presencia silenciosa. Muchas tradiciones hablan de eso. ujú, Y es un estado de alerta o un estado de presente que simplemente está atestiguando todo lo que está sucediendo en el momento. Pero al tener esta cualidad, la conciencia de identificarse con algo, es lo que nos ha sucedido a la mayoría de los adultos en toda la humanidad. Desde pequeñito nacemos, nuestra mente está en un estado puro. Estado puro de conciencia quiere decir que no tiene ningún concepto instalado, ujú, ninguna creencia, no tiene ninguna experiencia previa, pues recién llega al mundo, entonces no tiene pasado, ujú, ¿sí? Está pura, es como una esponjita que no tiene nada todavía, no ha absorbido nada. ujú, Y conforme vamos creciendo, aprendemos muchos conceptos, muchas ideas, nos llenamos de juicios, opiniones y demás acerca de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo. Y eso en nuestra mente, en nuestra conciencia, se traducen como pensamientos. ujú, Yo recuerdo un instante en mi vida bastante interesante, me ha servido para aprender muchas cosas. Yo estaba sentado a los 5 años, estaba sentado en el patio de mi casa, ¿sí? ujú, Y estaba sentado simplemente en un estado puro de contemplación, solo observación, solo alerta, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Era un momento de muchísima belleza, tranquilidad, quietud. ujú. Y en ese momento pasa mi mamá y me dice, quiero aclarar antes de esto, mi mamá es una santa, la amo, ¿sí? Pero ella intentó darme un consejo que me sirviera para el resto de mi vida. Y en realidad sí me sirvió. Porque ella me dice, oye hijo, ¿qué estás pensando? Ujú. Yo tenía 5 años, ¿sí? Pues yo no pensaba. Pues ni sabía lo que era pensar. Recién estaba empezando a me enterar de qué era eso. Entonces yo le dije, pues en nada.
Ujú, Ella me dice, oye, pero checa y empieza simplemente a ver qué te gustaría ser cuando seas grande, qué te gustaría hacer la semana que viene para que tengas una meta clara y ujú, tu vida empiece a tener un orden y puedas lograr cosas. ujú, Ah, pues qué padre idea, mamá. Pues gracias. ujú, A la semana siguiente, recuerdo, pues la experiencia ya no era tan pura, ujú, tan presente, ¿sí? Y tan quieta, tan alerta. ujú, Pues yo ya me encontraba dialogando con pensamientos en mi mente, creando historias en mi mente, ujú, creando fantasías de lo que voy a hacer en el futuro, ujú, ¿sí? Analizando qué hice en el pasado para ver cómo puedo mejorar y en el futuro no me vuelva a suceder, ¿sí? ujú. Entonces, todos nacemos con esta habilidad. La conciencia tiene esta habilidad. La habilidad de olvidarse de sí misma e identificarse con algo, con un pensamiento. Y llegado un momento de nuestra vida, estamos tan relacionados con nuestros pensamientos que creemos que somos nuestros pensamientos. Híjole, ahí es, ahí es cuando yo me descubrí en graves problemas, porque déjame decirte esta frase que tú la has de conocer muy bien. La mente es un fiel sirviente, pero un pésimo amo. No la conocía, pero es muy interesante. Cuando dijiste, fue cuando me comencé a identificar con los pensamientos, híjole, ahí es cuando yo empecé a sufrir, cuando creí que mi mente era la gobernante y soberana reina y rey de todas mis acciones. Mm, Híjole, mucho sufrimiento de creerle a los pensamientos y también a las emociones que pasaban por mí. Entonces me gustaría ahora que me hablaras un poquito de cómo, cómo es que ya que creaste esa identificación con los pensamientos, ¿cómo le haces tú para poder desidentificarte nuevamente y saberte lo que eres realmente? Que has comentado, eres un silencio eterno, un observador mm, presente. Entonces, ¿cómo le ujú, haces para desidentificarte nuevamente de esos pensamientos que producen sufrimiento? ujú. Sí, pues el primer paso es darte cuenta que hay una identificación. ¿Sí? Ujú, El primer paso es darnos cuenta que hay pensamientos, pero que no somos esos pensamientos. ¿Cómo te das cuenta de eso? Bien simple. Lo que tú eres, eres y nunca se va a ir. ¿M? ujú, Entonces, pero si tú observas tu mente en este momento, vas a notar que posiblemente estás dialogando en un pensamiento, pero al momento de darte cuenta el pensamiento se va, desaparece. ujú, ¿Sí? Entonces, órale, no era eterno, no era permanente. Entonces yo no soy eso porque es algo temporal. ujú, La cualidad de los pensamientos es que no son permanentes. Siempre viene un pensamiento distinto. Todos ujú, tenemos un tema especial, algunos tenemos un tema especial, la pareja, el dinero, la economía, el fútbol, lo que sea, pero siempre nuestra mente tiene una moda diferente, un pensamiento distinto, ¿no? Entonces es obvio que el pensamiento no es lo que realmente o naturalmente somos, porque es algo que va y que viene, no es algo permanente, ¿sí? ujú, Entonces el primer paso es simplemente hacer una pausa y observar, darte cuenta del movimiento que hay en tu mente y darte cuenta, primero que nada, que ese movimiento no es permanente, que va y que viene, y no eres tú por ende, ¿sí? ujú, Y el segundo paso, que es muy importante, y es ahí donde empieza la meditación. Es ujú, como que una cosa hila a la otra, porque es una excelente pregunta esta que me haces. El segundo paso que yo he descubierto, o como ha sido para mí, ¿sí? Vuelvo y repito, es mi experiencia, ujú, es cuando tú descubres ese movimiento, esos pensamientos, esos diálogos en tu mente. La primera tendencia que observé yo a hacer es a querer quitarlos, sí, ¿sí? sí, 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 sí. Porque tenía una idea de que la meditación es estar en mente en blanco, es no tener ningún pensamiento, Sí, ¿sí? Entonces lo primero que hice empezar a forzar mi mente. Me dieron sí. unos dolores de cabeza como no te imaginas.
Yo también pasé por Sí. esa etapa. Yo también pasé por esa etapa. Querer controlar los pensamientos, querer eliminar los pensamientos. Ay, fue una lucha constante y sonante. Y como dicen por ahí, lo que resiste, persiste. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los pensamientos, el clima mental, esta analogía a mí siempre me ha hecho mucho sentido. El clima mental es como el clima ambiental, ¿sí? Ujú. Los pensamientos son las nubes, ¿sí? Y la conciencia es todo ese espacio en el que los pensamientos se mueven, El ¿sí? cielo azul grandísimo. Exacto. Tú puedes quitar las nubes. Y fíjate, las nubes van y vienen, cambian de forma, de color, Ujú. pero el fondo azul siempre existe, siempre está. Es la parte eterna de todo este juego. Lo mismo sucede internamente. Cuando tú aprendes a observar tu conciencia, observas imágenes, observas colores, observas pensamientos, ¿sí? Pero todo eso se mueve en un contexto, ¿sí? Que es mucho más grande y que siempre está ahí. Se mueven en un escenario que siempre está ahí. Es como ver una película, ¿sí? Tú vas a ver una película, una obra de teatro, ¿sí? El contenido serían los artistas, Ujú, pero el contexto, el escenario que está ahí de fondo, siempre está y ujú, los contiene a los artistas. ujú. Es el Entonces, fondo del teatro. Es de cuenta que es el background, ¿no? El fondo. tal cual, tal cual. Y es ahí donde empieza la meditación, cuando tú te das cuenta de los pensamientos, te das cuenta del movimiento en tu mente. Y el primer paso, como les digo, que hice yo fue quererlos quitar, pero ese no es el paso ideal, No, aunque, no, aunque no. la mayoría pasamos por ahí. Ujú, Y algo que aprendí con el tiempo y que me hace mucho sentido y la meditación eh, me ha dado, es que la meditación en sí no es una acción. ujú, Muchos de nosotros creemos que meditar es hacer algo, ujú, ¿sí? Es encontrar algo, es llegar a algún lugar. Pero ujú. en realidad el estado más puro de la meditación, tal cual lo experimento ahorita, es justamente y literalmente un estado en donde no haces nada. Es como estar observando el cielo, viendo cómo las nubes pasan, Ujú, y tu atención estar solamente observando y reconociendo el fondo del cielo y dejando que las nubes pasen enfrente de ti, que los pensamientos pasen enfrente de ti, ¿sí? ujú, Mientras tú estás reconociendo, observando ese fondo que siempre está ahí. ujú. Entonces, cuando hacemos eso por un tiempo, incluso inmediatamente cuando lo hacemos ya hay un cambio, pero cuando lo hacemos por un tiempo, este que está observando, este estado de alerta que está observando ese fondo, empieza a reconocerse en eso. Como Mm, le dije al principio, la conciencia tiene dos formas o dos habilidades. Una, reconocerse a sí misma, u otra, identificarse con cualquier cosa, ¿no? mm, Y entonces, al empezar a observar ese fondo, al empezar a observar este espacio, ¿sí? La misma conciencia empieza a reconocerse a sí misma y se recuerda y ujú, regresa a su estado natural. Deja de identificarse con el movimiento de la mente, ujú. pensamientos, imágenes o lo que sea, y empieza a reconocerse en su estado eterno, quieto y silencioso que siempre estaba ahí. ¡Oh! ¡Ajo! Has dicho algo muy sabio. Fíjate, conforme más experimentas el silencio, compruebas y tienes claridad de que tú no eres esos pensamientos. Y lo dije con otras palabras, pero quiero que quede claro esto. Es importantísimo experimentar el silencio para poco a poco creértela, creértela de que tú no eres los pensamientos. Porque si la mayor parte del tiempo le haces caso a los pensamientos y no te das tiempo de estar en silencio, crees que la actividad mental es lo natural o lo real.
Entonces has dicho algo bien sabio. Conforme más experiencias del silencio tienes, más certeza tienes de que ese es tu estado natural. La paz, la quietud, etcétera. Entonces, gracias por recordárnoslo. Muchas gracias. Pues gracias por tu aclaración también. Pues sí, son muchas formas y como todo, ¿no? Como dice la famosa frase, vamos a invocar estas frases que seguro tú también conoces y me encantan. La práctica hace al maestro, Ujú, ¿no? En donde pones tu atención, eso creces o en eso te reconoces. ujú, Entonces, a lo que le dedicas más tiempo, ¿sí? Es evidente que vas a cosechar frutos de eso, a lo que ujú, tú le estás dedicando más tiempo. Entonces, antiguamente se explicaba la, este reconocimiento de la conciencia en sí misma, este despertar de la conciencia a su estado puro nuevamente, se explicaba como el proceso con el que teñían las telas en la India, el proceso bien antiguo que usaban para teñir las telas, que yo creo que lo siguen usando, ¿no? Y es muy artesanal. Perdón, el proceso consiste en lo siguiente. Tú agarras una tela, ponte en blanco y tienes una cubeta con colorante. ujú, Entonces esta gente lo que hace es sumerge la tela, ¿sí? ujú, La saca, la cuelga al sol y la deja escurrir. ujú. Entonces lo que observaban es que al primer contacto con el colorante, podríamos llamarle al colorante la experiencia pura de conciencia, ¿sí? Ujú, Al primer contacto o miradita hacia eso, pues quedaba asimilado algo, ujú, ¿sí? Pero se necesitaba un poquito más de contacto, mayor intimidad. ujú, Entonces, con hacerlo repetidas veces, otra vez cuando se secaba, lo sacaban, lo sumergían, lo volvían a poner al sol, y ujú. hacerlo repetidas veces, la prenda adquiría el color, el mismo color que estaba dentro de la cubeta, Bien. ¿sí? Y eso es como funciona la danza con la mente, esta danza con la meditación, pero hay algo extraordinario que sucede en algún punto de la experiencia, ¿sí? Porque esta parte creo que es la más importante de todas. Algo que sucedió en mi experiencia en algún momento es de estar jugando haciendo esta práctica. Al principio puede parecer que yo estoy observando la conciencia, ¿sí? Ujú, Y en esta simple explicación está la conciencia y estoy yo, ¿sí? ujú, Hay una sensación de separación, hay ujú, una sensación de que yo estoy observando algo que es ajeno a mí, ujú, pero conforme tú simplemente observas, meditas, haces tu danza o este acercamiento a este estado puro de conciencia, hay un punto en donde tú te das cuenta que nunca tuviste separado de eso, ujú. que jamás dejaste de ser ese estado puro de conciencia, mas sin embargo, por la habilidad de esta conciencia, te identificaste con algo diferente. Ujú, Y es lo único que pasa. Por eso en muchas tradiciones, a mí me encanta leer la experiencia de grandes maestros y seres despiertos de otras tradiciones, ujú, porque hay un maestro, no recuerdo qué tradición es, pues me causa gracia de solo acordarme de esta experiencia. Dicen que cuando despertó, cuando se dio cuenta de que nunca había estado separado de Dios, de la conciencia pura, que era una ujú, sola cosa siempre, dice que le agarró una risa ujú, y dice que sus carcajadas se escuchaban, pero mañana tras mañana, noche tras noche, en el lugar donde vivía, porque ujú, le causó tanta gracia haber estado buscando algo, ¿sí? Haber estado buscando a sí mismo, siendo que se dio cuenta que siempre había sido eso que estaba buscando. ujú. Entonces, por eso dicen que despertar es una de las bromas más bonitas que tiene la vida. Sí. Porque en realidad, cuando te das cuenta de eso y simplemente todas las creencias se caen y queda la experiencia pura, pues no hay esfuerzo, hay un gozo total y absoluto. Es tan similar y tan descansada la experiencia como haber estado en un largo viaje,
de aquí para allá, de aquí para allá, y de nuevo regresas a tu casa, te sientas en tu sillón y dices, ah, qué rico estar en casa, ya no estás viajando, ya no estás buscando, ya no estás haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tu estado natural. Y tú hace un ratito dijiste algo. Tu estado natural es mucho más fácil de experimentar que tu estado que no es natural. Adivina qué. Tu estado no natural es estar pensando todo el tiempo. Ese es Pero, nuestro pero, estado. pero el condicionamiento social me hace creer lo contrario. Me hace creer que mientras más ideas tenga, soy más exitoso. Mientras más pensamientos tenga, más probabilidades voy a tener de tener salud, amor y abundancia. Es lo que yo compré de la sociedad. Pensar es bueno. Pensar me da la felicidad. Pensar es lo máximo. Y muchos años me pasé la vida pensando. Pero justamente de eso estamos hablando ahorita, de que pensar te lleva al sufrimiento. Y quiero cambiarle un poquito a la pregunta. Cuando tú dices que llegar a un estado de silencio tiene que ver con no hacer nada con esos pensamientos, ese no hacer nada puede ser que para alguno de los que está aquí presente signifique volverse flojo o conformista. ¿Qué hay de eso en tu experiencia, Chukra? Por favor, dinos Mm, qué hay de eso de cierto o de falso. mm, excelente. Bueno, es una preciosa pregunta. De hecho, cuando doy un curso de empresa no puedo decir esto. Me lo tienen prohibido porque si no, imagínate, no van a hacer nada, ¿verdad? Pues en realidad mi experiencia de estar presente, eh, a como yo vivo mi día a día, es mucho más activo que como vivía antes cuando pensaba todo el día. ¿Por qué? Mm, Cuando me refiero a no hacer nada o hacer nada, es simplemente al hecho de buscar una experiencia, ¿sí? Al hecho de querer cambiar algo aquí o aquí para yo estar en paz, estar presente, estar tranquilo. A eso me refiero. Y cuando tú estás presente, actúas por un impulso natural, espontáneo y muy genuino del momento, igualito que los niños. Los niños no están pensando, oye, bueno, hoy voy a jugar con el carrito, voy a jugar así, lo voy a llevar para arriba, va para abajo, voy a invitar a Pedro, posiblemente esté en su casa. Ellos no hacen esa planeación. Ellos quieren jugar y lo que hacen, agarran su carrito y van a la casa de Pedro y lo buscan, ni piensan si lo van a encontrar o no, ¿verdad? Y Entonces, luego también Matías decía, eh, mañana fuimos al cine claro, qué y fuimos padre. ayer, pero se revolvía con el futuro y el pasado. Cuando era chiquitito, así decía, mañana fuimos al cine. Ajá, exacto. Y algo bien bonito de esto, Neto o Ernesto, es que eh, yo me he dado cuenta que muchas cosas no he hecho en mi vida porque provenían de un deseo muy puro de mi corazón, pero cuando iban saliendo a la superficie para manifestarse, aparecía un diálogo en mi mente y Mm, me decía, no, pues tú no puedes hacer eso, ujú, pues no te alcanza, no es suficiente. ujú, Y es interesante, porque en realidad noté en un muy poco tiempo que por el solo hecho de estar pensando, yo reducía mis capacidades de servirme a mí mismo y de servir a la humanidad. ujú, Entonces, al no haber ninguna interrupción aquí, cualquier deseo que brote presente en tu corazón, lo haces. ujú, Y ni siquiera lo analizas, lo haces. ujú, Porque así es, ujú, ¿sí? ujú, Y no hay nada que lo detenga y se ujú. manifiestan las cosas de una forma súper rápida y espontánea. Ajá, Vuelvo al ejemplo de los niños. Los niños, hasta un punto o un momento en donde aprenden a pensar, ujú, actúan de una forma espontánea, ¡pum! Y no necesitan ningún proceso de pensamiento para garantizarse ellos que van a poder hacer, lograr cualquier cosa, ¿no? Y es increíble, hay muchas historias al respecto. Hay una gente que quedó atrapada en un cerro,
en Argentina que se llama Uritorco. Se ha perdido mucha gente en ese lugar, muchísima, ¿no? Y tiene ya como su fama, está en la ciudad de Córdoba. A mí me encanta este cerro, es muy mágico. Y tiene la característica o el sinónimo de que si no vas con guía te pierdes. Pues entonces este grupo de personas, de una gente que conozco, se perdió. Los agarró la noche y se perdió. Entonces uno de ellos nos compartía, porque sí encontraron su camino, los encontraron, nos compartía lo siguiente, que los diálogos en su mente le decían que para qué van a seguir caminando si más siguen caminando, más se van a perder, porque todo el mundo se pierde ahí. O sea, ella tenía las conclusiones de su mente, ¿no? Y dice que hacía tanto frío que no tenías mucha opción. O te quedabas ahí, sabías que te morías congelado, o seguías caminando. Entonces dice que gracias al frío no le escuchó los diálogos en su mente y siguieron caminando. ¿Sí? Pero fíjate, el solo hecho de no estar presente, ¿qué quiere decir no estar presente? Estar en un diálogo en tu mente. ¿Sí? Ojo. Si él se Espérate, hubiera espérate. ido, sí, Pausa, pausa. Esto que acabas de decir tiene mucho valor y me gustaría repetirlo. Estar presente es no estar enganchado con el diálogo en la mente. Muchas gracias por esa definición. Tú me la enseñaste y muchas gracias, maestro, por enseñármela. Estar presente es no estar en ese diálogo constante de la mente. Sigue, por favor, con tu anécdota. perfecto. Pues fíjate que si él se hubiera quedado coqueteando con ese diálogo tan certero, porque le ha pasado a todo el mundo se pierde. O sea, es una verdad. Para mucha gente eso es una verdad y creemos las verdades que hemos acumulado aquí, las creemos. Pero cuando está en juego tu vida, pues lo pones en duda, ¿verdad? Entonces él me comentaba, y para mí fue extraordinario que me contara eso. Me dijo, mira, yo sabía que si me quedaba ahí me moría congelado. Entonces, pues no me quedó otra que moverme, ¿sí? Dejar de escuchar esta voz que me decía, pues ya estás perdido, ya te vas a perder y nadie te va a encontrar, y seguir caminando. Entonces, a la pregunta que me hiciste inicialmente, estar presente, eh, a diferencia de estar dialogando en cuanto a las acciones que tú haces, Ujú, te puedo decir que estar presente siempre te trae una acción que está alineada perfectamente con lo que el momento necesita, ujú, ¿sí? ujú, Pero la mente a veces en sus creencias nos ofrece cosas que a veces no están alineadas con lo que el momento necesita. Quédate ahí, muérete de frío porque todos se mueren aquí, ¿no? Pero el momento presente decía, no, pues tú tienes que seguir viviendo, entonces había una certeza. Y eso, ¿sabes cómo lo podemos identificar? Y todo el mundo conoce esta palabra. Cuando tú estás presente, ya no vives desde lo que te dice tu mente, vives desde una intuición espontánea, ujú, desde un saber espontáneo, ujú, en donde sabes exactamente lo que el momento necesita. Y es perfecto. ujú. ¿Cómo lo compruebas? A mí me pasa siempre esto y es la experiencia que me ha ayudado a diferenciar un diálogo en mi mente a una verdad o intuición del presente. Posiblemente te ha pasado o algo similar que estás por ir al cine. Ujú. Entonces vas, te preparas, agarras tu cartera, te peinas, si vas con tu esposa le avisas y salen. Y cuando estás por salir de tu casa, algo te dice, lleva una chamarra porque va a estar muy frío. Pero inmediatamente Sí. pasa un diálogo. O sea, este lleva una chamarra, no fue un diálogo, fue un saber Ujú. instantáneo. Pero luego pasa un diálogo y como estamos muy familiarizados con el diálogo, nos vamos. Dice, el diálogo te va a decir, pues no, pues fíjate cómo está el clima, está hermoso, de seguro el aire está tan suave como cuando fuimos a ver la película la semana pasada, que estaba suavecito y demás. Pues, ¿qué haces o qué he hecho yo un millón de veces? Pues no me llevo chamarra. Entonces llego al cine y compruebo la verdad, ¿sí? Compruebo la verdad de que la chamarra, No has hecho esto en exacto, el cine? no, pero es un buen tip para cuando no le hagas caso a tu intuición.
Sí, sí. ¿sí? Y, y toda esa sabiduría está en el presente, ¿no? Y cosas tan simples como esa, dobla aquí en la esquina, pero ¿por qué si es más allá? No, pero si yo siento que es aquí y Ujú. seguimos derecho y no doblamos. Entonces nuestra esposa, ¿cuántas veces nos ha dicho eso y nosotros no le hemos hecho caso, ¿no? Y tú te acabas de casar, ¿eh? Pues y me ha pasado con mi esposa eso, entonces pues ahorita rendición a esa sabiduría fuera de Shukra. La sabiduría del silencio contra la sabiduría de mi mujer. Yo elijo. Sí. Sí. Ok, Entonces, Chukra, sí. como dijimos una hora y pues faltan como 20 minutos, me gustaría que los destináramos, si tú deseas, si tú accedes a preguntas de las personas que están ahorita conectadas. ¿Te parece bien? Ah, claro, por supuesto. Sale y vale. Por favor, las personas que están aquí presentes, hagan sus preguntas por el chat o por audio, porque Patricia y Ronnie sé que tienen activado su micrófono, entonces, por supuesto que podemos activarles su micrófono y para ello simplemente voy a activárselos ahora y si tienen alguna pregunta que hacerle a Chucrade, pues hablen. Ya se los activé a los que tienen micrófono y los que no tienen micrófono, pues por favor hagan las preguntas por el chat. Patricia, Roney, si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto de saludarlo y de estar acá dando la charla para información. Yo quería saber qué tan profunda es esa meditación del grupo, ¿no? De los Ishayas, porque yo entiendo, hay muchos tipos de meditación para diferentes cosas, ¿no? Pero yo he estado leyendo un poco sobre ustedes y sé que va más allá de una meditación, digamos así, como para relajarse o como para tener paz. Es como que cambia un poco tu vida en sí, ¿no? Eso es lo que yo más o menos he estado leyendo y quería ver si me lo podías ampliar un poquito. Claro, wow, qué bonita pregunta, gracias. Pues sí, la ascensión o lo que nosotros enseñamos te sirve para dormir bien, claro que sí. Te sirve para mejorar tu salud, mm, pero no el concepto de salud que la mayoría tiene, pero para un bienestar mayor, claro que sí. ¿Te sirve para vivir en un estado permanente de paz y gozo? Claro que sí. En mi experiencia, el alcance de la ascensión es para que tú regreses a tu estado puro o natural de conciencia, ¿sí? Grandes seres como Buda, Cristo, nos reflejaron esa experiencia, ¿sí? Y la ascensión lo que te lleva o lo que te ayuda es ir más allá de tu mente, más allá de todas las creencias que hemos adquirido en esta vida y poder experimentarte en tu estado más puro de existencia, ¿sí? En donde no hay conceptos, en donde no hay una identificación con tu nombre, con, con tu profesión, en donde simplemente hay un reconocimiento de que hay una sola cosa, una sola conciencia, una sola existencia, ¿sí? Y a eso muchos le llaman iluminación, muchos le llaman estado crístico de conciencia por Jesús, muchos le llaman conciencia pura, y ese es el alcance de la ascensión. ¿El tema cuál es? Que siempre hay más. En mi Ujú. experiencia, cada vez que digo, oh, pues no hay más paz, no hay más alerta, no hay más gozo que esto, no puede haber, porque ni siquiera me cabe en el cuerpo ni en el mundo me cabe tanta paz, ¿sí? Ajá. Pues cuando simplemente me doy cuenta de esto, la experiencia hace un boom y se reconoce en un espacio más infinito, más grande y más expansivo. Generalmente la conciencia la representamos cuando enseñamos, la representamos con un infinito, pues en realidad no hay otra forma de representarla. Es infinito lo que tú puedes descubrir de ti mismo, ¿sí? Y ese es el alcance de la ascensión. Algo que me encanta de la ascensión y es lo que hace posible que tanto estudiantes como maestros tengamos una experiencia muy clara de lo que estamos hablando y experimentando, es que hay una guía clara, hay un ser que está completamente despierto sosteniendo la enseñanza, ¿sí?
y todos los maestros y shayas que hay en las comunidades, en México, en prácticamente todo el mundo, tienen una experiencia de esta verdad, de este presente absolutamente clara y pueden ayudarte y guiarte a ti a una experiencia similar, ¿no? Si tú puedes tener un deseo muy grande en tu corazón, hay tres cosas que se requieren para despertar, iluminarte o como tú le llames a ese estado más expandido de existencia. Uno es tener un deseo muy claro en el corazón y estar dispuesto a dar el 100%. Dos es encontrar una técnica que te lleve directamente a vivir esa experiencia. Y tres es tener una guía clara que te haga fácil el camino, porque de otra forma la única guía que tendríamos es la mente y la mente solo conoce la mente y es como querer meter todo el océano en una cubeta, la mente es una cubeta, ¿sí? Y aquí en la ascensión algo que me gusta es que tenemos los tres ingredientes, ¿no? Todos los estudiantes tienen un deseo inmenso en su corazón de despertar. Ajo. La técnica es completamente simple y fácil y la guía que se recibe o que se imparte es muy clara, ¿no? Ajo. Y es lo que ha mantenido esta enseñanza a través de los milenios viva. Esta enseñanza de los Ishayas pertenece a un linaje que pertenece a muchas tradiciones también y que se conoce como la enseñanza del uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que enseñamos es simplemente a ir hacia adentro y empezar a reconocer esa sola conciencia, empezar a reconocer esa sola experiencia de paz, ¿sí? Cuando vivimos en la mente, vivimos en la dualidad. Lo bueno, lo malo, tú, yo, ¿sí? Hay separación. Y cuando empiezas a meditar, ir hacia adentro, por así decirlo, empiezas a reconocer la unicidad de toda la existencia. Wow. Entonces, en mi experiencia, el alcance de la ascensión es ese, es un estado crístico de conciencia. Ajo. ¿Pero hay Ahora, niveles? ¿Hay niveles? ¿niveles? ¿Hay niveles o es solo una vez que uno lo hace y ya tienes que hacer el seguimiento nada más? Porque yo voy a ir a un Bueno, taller, yo voy a ir a un taller acá en Lima, Perú, el 5 de diciembre. súper, sí. Pues no existen los niveles, ¿sabes por qué? Porque hay una sola conciencia. Entonces, Ah, cuando tú aprendes a vivir esa conciencia, pues experimentas la misma conciencia que todos. de todos, claro que sí. De hecho, ahorita que tú aprendas a usar tu técnica y pienses tu técnica, la técnica mueve tu atención a ese espacio puro de conciencia. Y como es una sola, es la misma que van a experimentar tus maestros, la misma que experimentó Jesús, la misma que experimentó Buda, no hay niveles. Ahora, lo que sí puede haber, y esto es como muy importante, es una pregunta muy bonita la tuya, porque hay una confusión en muchas partes al respecto. Niveles no existen, ¿sí? Porque hay una sola conciencia. Si hubiera más conciencias, pues existirían varios niveles, pero hay una sola. Lo que Claro. sí existe y lo que sí yo he descubierto en mi experiencia y en la experiencia de todos los que conozco, es que hay hay un contacto, una intimidad, ¿sí? Más desarrollada en algunos casos que en otros, ¿sí? Ya. Una cosa, por ejemplo, es como si yo te digo, pues mira, yo vivo en Vallarta, ¿sí? Ajá. Y vivo aquí hace 8 años, estoy aquí, ya me siento parte de Vallarta. Y tú vienes a visitarme a Vallarta, ¿sí? Vienes, visitas, conoces Vallarta, te encantó y te regresas a Lima, ¿sí? Tu Ujú. experiencia de Vallarta, ¿sí? Posiblemente no va a ser la misma experiencia mía de Vallarta, porque yo vivo aquí, tengo más tiempo aquí. ¿Me explico? Claro, tú estás ahí, yo he ido de visita, me ha encantado, ¿no? Pero me tengo que regresar. Exacto. Por eso la práctica constante es lo que hace que este reconocimiento se haga más consciente, más certero, ¿sí? Nunca has Ujú. dejado de ser esta conciencia pura, pero cuando empiezas a meditar lo empiezas a vivir conscientemente. Ya no es una creencia, ay, soy Dios, ¿no? Es una experiencia, una certeza de que eso es lo que es, ¿sí? Entonces, no hay diferencia de niveles, pero hay diferencia en la habilidad, la maestría o el tiempo de estar viviendo o reconociendo eso. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro, muchísimas gracias.
Ya, yo soy una con el audio activado, se llama Ronnie. Yo muy contenta entonces del taller que voy a llevar y poder hacer esta meditación y aprendizaje, porque eso es lo que quiero yo para mi vida ya de lo que me quede de vida, ¿no? Mm, Vivir en el presente y estar consciente siempre. Ajo, ajo. qué mejor regalo de abundancia, salud, y prosperidad, plenitud y realización que estar presente y consciente, Patricia. Muchas Muchas felicidades, gracias. muchas felicidades. Ajo, como dicen ustedes. Felicidades. Muchas gracias, gracias. Te voy a dejar el micrófono activado, Patricia, porque puedes interrumpir en cualquier momento. Roney, tu micrófono está activado, Roney. Adelante. Gracias, Neto. Hola, Sucrader, muchas gracias. Muy bonito todo, excelente. Yo tengo una pregunta, una duda que me quedó con respecto a lo que estabas planteando. Cuando hablabas tú también, Neto, de forzar tu mente para no pensar en el momento práctico de la meditación. Ya en la práctica en sí, ¿qué hago con los pensamientos cuando llegan en el momento que estoy meditando? Ok. Pues gracias por la pregunta. ¿Tú tienes o practicas alguna meditación en particular? No, ninguna en particular, algunas que nos ha mandado Neto, muy bonitas, pero sí en la práctica, como bien ustedes comentaban hace un momento, llegan pensamientos y sí es muy difícil luego deshacerse de ellos. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hago yo en ese momento? Qué buena pregunta, Roney. Lo has puesto en una encrucijada, Chucradep. Pues simple, es muy simple. Pues no tienes que hacer nada con ellos. Y ese es el Ok. tema. Ajo. Ese es el tema. Fíjate, cuando un pensamiento viene, o imaginemos que todo esto aquí es la conciencia y este es un pensamiento, ¿sí? Cuando un pensamiento viene, lo que sucede inmediatamente es lo que va a determinar la relación que tengamos con él. Si tú simplemente te mantienes observando y simplemente lo dejas pasar o lo dejas fluir, pues se va a ir y va a desaparecer. Pero si va pasando y tú tienes alguna intención, ya sea de quitarlo, de que no esté, o de acuerdo al contenido, supongamos que es un pensamiento bonito, tienes la intención de quedarte con él, pues ya estás haciendo algo, lo estás o rechazando o te lo estás apropiando. Entonces el Ok. pensamiento no fluye en tu mente. Entonces la única forma de que el pensamiento no fluya es porque estamos haciendo algo con eso. ¿Sí? Es la única forma. Entonces, en el momento en que tú te cachas, porque es un hábito, no tiene nada de malo que tú te caches pensando, ¿sí? De hecho, es una de las cosas, de las primeritas cosas que enseñamos. O sea, tú vas a cerrar tus ojos u ojos abiertos y te vas a dar cuenta que hay pensamientos. El hábito de toda tu vida, y le hemos puesto mucho esmero, es a desarrollar la habilidad de pensar. Entonces, de un segundo al otro no se va a ir, ¿sí? Pero tú Así puedes es. jugar con este ejercicio que te va a servir muchísimo. Mira, este ejercicio para mí fue clave en mi práctica de meditación. Cuando tú te sientes a meditar ojos cerrados, tú simplemente cierra tus ojos en una actitud de permitir, ¿sí? Ok. El permitir es estar así. Entonces, si hay pensamientos, pues déjalos fluir y ve qué sucede. Vas a notar que simplemente se van. Si en algún momento tú te cachas que ya te relacionaste con alguno de ellos y estás dialogando en alguna historia, en algún pensamiento en tu mente, en el momento que te das cuenta otra vez, relájate, observa y vuelve a permitir. Ok. Y vas a notar cómo tu relación con eso va cambiando. Entonces lo que estás o empiezas a desarrollar, más que el hábito de agarrar los pensamientos, es el hábito de dejarlos ir, ¿sí? Pero dejar Ok. ir el pensamiento no es una acción,
¿sí? Dejar ir el pensamiento es un sinónimo de hacer nada con eso. ¿Sí me explico? Sí, sí, por supuesto. Para precisar bien, me estás diciendo que mientras llega el pensamiento y ya estoy tentado a ponerle más atención, le retiro mi atención, porque pues a mí me ha tocado estar con una meditación guiada y ocasiones que he querido hacerlas solamente respirando y poner mi mente en silencio. Y pues prácticamente me ha sido imposible llegar al silencio como tal, porque pues andan por ahí rondando los pensamientos. Me estás diciendo que en la práctica es quitarles mi atención y regresarla, en el caso de la meditación, solo con la respiración y regresar mi atención a la respiración. Tan prácticamente no. Pues no sé cuánto tiempo tenemos, Neto. Podemos hacer un 9, ejercicio. 9 9. minutos. Ok. Pues, a ver. mm, pues vamos a hacer un ejercicio bien corto. Ronnie, ¿sí? Sí, ok, sí, sí. Excelente. Pues si tienes en alta voz la computadora. Sí, no, la tengo en diadema. Ah, perfecto. Pues más fácil. Es muy moderno. Sí, Pues entonces te voy a pedir que te sientes cómodo y cierres tus ojos. ok. Tú simplemente cierra tus ojos. Sí, sí, sí. Inhala, exhala. Y simplemente relájate. Date cuenta si hay algún sonido a tu alrededor. No importa qué lo está ocasionando, solo date cuenta si hay o no hay sonidos. Ahora date cuenta cómo está tu cuerpo, si está relajado, si está tenso. Y si está tenso en alguna zona, simplemente relájate un poquito más. Ahora date cuenta cómo está tu respiración, cómo está el ritmo de tu respiración, si está profundo, si está acelerado. No modifiques nada de eso. Simplemente déjalo suceder justo como está sucediendo hoy. Ahora date cuenta cómo está tu mente. Posiblemente hay pensamientos, posiblemente no hay, y está bien. Simplemente si hay pensamientos, pues déjalos fluir. Déjalos que estén ahí. Mientras tú simplemente, solamente estás gentilmente alerta a este momento y descansando. No tienes que quitar, no tienes que cambiar nada de lo que está sucediendo justo ahora. Si en algún momento te distraes con algún pensamiento, está bien, no hay ningún problema. Simplemente regresa fácilmente a estar alerta de nuevo, sin ningún esfuerzo.
Y quiero que te des cuenta cómo simplemente en el hecho de que tú dejes fluir todo en tu cuerpo y en tu mente, simplemente lo permitas, lo dejes suceder. Quiero que te des cuenta de la cualidad de tranquilidad y de calma que empieza a haber para ti en la experiencia. No hay nada que quitar, no hay nada que cambiar. Y ahora inhala, exhala y lentamente ve abriendo tus ojos. ¿Ya abriste tus ojos? Ya estoy aquí alerta otra vez. Ah, qué bueno. ¿Cómo te fue? Excelente, mucha tranquilidad. Es muy hermoso poder ser gentil con esos pensamientos que llegan. Exacto. Pues muchas gracias, Sukradev. Ah, Encantado de conocerte. pues un placer. Y tú dijiste la palabra correcta, gentileza. Nos empezamos a relacionar de una forma cada vez menos agresiva y más suave con nosotros mismos. Lo que está pasando aquí, aquí somos nosotros mismos, ¿no? Y Así es. quiero que sigas jugando con eso y que también observes y te des cuenta que esa gentileza viene acompañada de su amiga, ¿sí? Gentileza y su amiga. Y esa amiga es un estado de alerta mayor, un estado de Está- conciencia mayor de lo que está sucediendo. Ok. ¿Podrías Pues, precisar un poquito más este estado de alerta? ¿Desde qué? A ver, amplíamelo un poquito más. ok, muy simple. Si pudiste darte cuenta que había movimiento en tu mente, Así es. es un estado de alerta mayor al común denominador de todas las personas. Ahora, si pudiste darte cuenta que te ibas con un pensamiento y en ese momento te cachabas y regresabas a estar alerta, quiere decir que hay un estado de alerta mayor todavía al común Ok. denominador. ¿Sí, sí, me explico? Ahora sí, ya quedó más claro. Muchas gracias. Hay una última pregunta. Faltan 2 minutos para que se complete la hora. Lógicamente no necesitamos hacerlo de 2 minutos, Chukra. Cuando termines la pregunta, pues ya nos podemos despedir. Y esta pregunta es de Javier López. Dice así. En esta época de tantos distractores como los celulares, muchas aplicaciones, grupos de WhatsApp y Facebook, ¿cómo podemos enseñarnos a estar presentes en cada una de nuestras actividades? Excelente pregunta. Pues dame un segundito, antes de que se me vaya la batería, voy a enchufar mi combo. Un segundito. Eso es importante. Ahorita sí. ¿Me escuchas bien? Sí, bien. Pues maravillosa pregunta. La respuesta es aprende a meditar. ¿Por Ajo. qué? ¿Por qué? Porque puede ser o puede parecer normal que la distracción sea normal. Yo cuando empecé a meditar me decían, no, pues vas a ver que tu atención se va a empezar a quedar más quieta, más presente. Yo dije, no,
No, no, no hay nada más fácil que estar disperso, queridos. Y los maestros se reían cuando yo les decía eso. Pero es interesante porque la meditación te lleva a que tú reconozcas un estado de experiencia diferente, un estado de experiencia más descansado, más alerta, ¿sí? Y la atención, tu sola atención, ¿sí? Que generalmente es la que se está moviendo y distrayendo con cosas, empieza a acostumbrarse y encuentra un cierto descanso, un cierto placer que no encuentra en ningún otro lado ni en ningún pensamiento, ¿sí? Y eso es lo que te da la meditación, te da la habilidad de estar ahora en un estado alerta. Estar alerta también es asociado con estar quieto. No sé si han visto los halcones o las águilas cuando están parados en la cima de los árboles. Ellos no están mirando, buscando dónde está el ratoncito, ¿sí? No, ellos están alerta a todo lo que está enfrente de ellos, Así es. a todo por igual, ¿sí? A todo el momento. Y si algún ratón se mueve a 1 kilómetro, lo van a ver porque están tan quietos, tan presentes, tan vivos, tan alerta, que lo ven. Muy similar, diría casi lo mismo, es este estado de alerta al que la meditación te lleva. Entonces, ahorita, porque así ha sido nuestra introducción, hemos estado acostumbrados a estar dispersos. Una vez que tú te acostumbras, ¿sí? O regresas a tu estado natural, que es estar alerta y quieto, pues el hábito se revierte. Con la meditación el hábito se revierte. Al principio el hábito es estar disperso en la mente y en las cosas. Con la meditación el hábito se revierte a un testigo silencioso y quieto. Pero no quieto físico, porque yo hago muchas cosas y me muevo, pero hay una conciencia interna que está quieta, observándolo todo, ¿sí? Y esa quietud a la que me refiero no es algo físico. Entonces, aprende a meditar y vas a ver cómo encuentras un encanto increíble, mucho más que el que te da la dispersión y los diálogos en la mente, que por más bonito que sean, no se asemejan ni siquiera un poquito a la belleza del descanso en el presente, la verdad. Y me gustaría ahorita compartir algo de lo que el maestro de Shukradev nos compartió en una conferencia que tuvimos el pasado domingo. Shukradev tiene un maestro, se llama Maharishi, y nos compartió que hay muchos estudios sobre la felicidad, mas sin embargo, de las muchas formas como las personas adquieren felicidad, existe una que es permanente, es la meditación. Todas las demás formas de adquirir felicidad son pasajeras, temporales. Por ejemplo, yo cuando hacía yoga, bueno, sigo practicando yoga, esa paz que sentía hace tiempo y que no sabía meditar, esa paz que sentía después de finalizar yoga, me duraba 1 hora, 2 horas, máximo 3 horas. Pero después, la mente hacía de las suyas y tenía insomnio y tenía mucho estrés. Fue hasta que aprendí a meditar cuando la paz se volvió un estado al cual puedo ir a voluntad. Y mi hermano, si puedes tú lograr ir a tu estado natural divino del ser a voluntad, te has llevado el más grande de los regalos aquí en la vida. Ese para mí es el más grande de los regalos, sentir plenitud. Y eso para mí es meditar, plenitud. Chukra, antes de despedirnos, te digo chukra de cariño, ¿eh? Chukra de cariño. Está bien, me Porque gusta. te decía así Sati y bueno, yo también te digo chukra. Entonces, chukra, algo con lo que quieras terminar. ¿Puedo contar una historia Adelante. muy cortita? Bueno, esta historia fue la que me llevó a una búsqueda increíble y es la que me ha inspirado siempre. La contó Anthony Di Mello, Ujú. un gran sabio, y dice lo siguiente, dice que este aldeano se despierta de un sueño
y había tenido un sueño, pero había sido tan real para él, que estaba en shock. Entonces se levanta de su habitación y se pone a caminar en el patio de su casa. Entonces cuando está caminando en el patio de su casa, lo que él había soñado era que un Swami, un ser despierto en conciencia, alguien que sabe quién es, más allá de su nombre y sus creencias, este Swami le regalaba un diamante de este tamaño así, rojo, bien bonito. Entonces había sido tan vívido el sueño que este señor estaba como en shock. Entonces caminando en el patio de su casa, ¿sí? Haciéndose masajitos en la cabeza, mira hacia el fondo del patio de su casa, hacia la calle, y adivinen quién iba caminando por ahí. El Swami, el mismo que acababa de soñar. Entonces, pues, ni lento ni perezoso, se fue a su encuentro. Entonces llega con el Swami y le dice, señor, disculpe, dice, señor. Sí, le dice el Swami, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Dice, usted no me va a creer, pero recién acabo de soñar con usted. Y acabo de soñar que usted me regalaba una joya roja de este tamaño que yo deseo muchísimo. ¿En serio? Le dice el Swami. Sí. Entonces el Swami agarra, mete la mano en su bolsa y para sorpresa del aldeano saca la misma joya que había soñado. Y le dice el Swami, ¿esta es la joya con la que soñaste? Y el aldeano, sí. Ah, pues bueno, si tú la quieres, aquí te la doy. Y se la dio. Y el Swami siguió su camino. Entonces imagínate el aldeano despierto de un sueño bien real, se encuentra la persona y encima le da esa joya que tanto desea. Imagínate, estaba más que en shock. Entonces se iba regresando a su casa, contemplando su joya, lo que tanto deseaba, pero tuvo un instante de sabiduría. Dijera mi estimado Neto, un instante santo. Santo. Sí. Ajo. Y no lo digo yo, lo dice el Divino Maestro Jesús en un curso de milagros. Ok, este instante santo. Y se dio cuenta de algo que le cambió su vida. Entonces se regresa corriendo a encontrar otra vez el Swami. Y lo detiene y le dice, señor, disculpe. Dice, sí, le dice el Swami, ¿qué pasó? Dice, pues le quiero devolver su joya. ¿Cómo? Le dice el Swami, ¿acaso no había soñado con eso y era lo que tú deseabas? Sí. Dice, pero me acabo de dar cuenta que quiero devolverle mi joya a cambio de que usted me enseñe a vivir la riqueza que le permite deshacerse de esta maravilla con tanta facilidad. Entonces la historia la puedes interpretar de muchas formas. Mi conclusión con esta historia es que esa riqueza está dentro de ti. Ajo. Nunca has dejado de ser esa riqueza. No vas a encontrar cosa más bella y bonita que esa riqueza que ya eres, pero necesitas descubrirla y vivirla conscientemente. Y la meditación, algo que te lleve hacia adentro, a simplemente ser un testigo silencioso de ello, es el camino. Entonces busca la técnica que más te guste, la técnica que más fácil te lleve a una experiencia directa de esta realidad y abrázala, pues esa es la riqueza que todos estamos buscando, con palabras diferentes, pero es lo mismo, ¿no? Todos buscamos regresar a casa. Gracias. Ahora déjame contarte yo un cuentito chiquitito porque yo soy de cuentos también. Fíjate. Ah, me encanta. Había una vez un señor que buscaba la riqueza física, o sea, el dinero. Y entonces en la India hay una diosa que se llama la diosa Lakshmi. La diosa Lakshmi es considerada la diosa de la abundancia. Y este señor le rezaba devotamente todos los días a la diosa Lakshmi para que ella le ofreciera eso que él tanto anhelaba. Mas, sin embargo, pasaron 10 años y la abundancia nunca llegó. Se cansó de rezarle a la diosa Lakshmi y decidió entonces poner toda su atención a Krishna. Krishna en la India viene siendo Cristo, acá en Occidente.
Y entonces dedicó su vida a encontrar la plenitud que está más allá de todo entendimiento. Y cuando encontró esa dicha y esa realización de sentirse conectado con todo, en una ocasión vio llegar a una preciosa mujer mientras él estaba contemplándolo todo. Y se presenta, le dice: hola, precioso príncipe, vengo a darte lo que por tantos años me has solicitado. Soy la diosa Lakshmi. Él le responde con un gracias, lo acepto. Pero antes de que te vayas, quiero preguntarte, ¿por qué tardaste tanto tiempo en llegar? La respuesta de la diosa Lakshmi fue simplemente: porque yo quería que conocieras a Krishna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ujú. A mí me gusta mucho ese cuento. Y Javier, es para ti este cuento, Javier, porque cuando lo mandé por WhatsApp, Javier no lo pudo escuchar. Ese es el cuento que no pudiste escuchar, Javier. Ese es el cuento. Bueno, pues muchas gracias, Chukra. Estoy seguro que esta no va a ser la última vez que lo hagamos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Es un placer, gracias a todos por estar ahí y gracias por tu invitación. Es un gusto siempre poder compartir lo que es verdad, nuestra verdad con todos. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! Mira, déjame les muestro la pantalla, si se ve mi pantalla, ahí va. Déjenme les muestro a Chukradev y a mí haciendo el bien. Ah, pues tomaste foto de eso. Sí. Miren, esto fue en Morelia haciendo un bien. Pues, Ahí vi la pues panza nos peluda. gustó mucho, ¿verdad? Esta es la panza peluda que es importante se vea porque si no, no lo hicieron bien. Te quiero mucho, Chukradev. Muchas gracias por todo. Es un placer, hermano, eres correspondido. Gracias. Muchas gracias. Bye bye.